Hay tres tipos de personas: las personas que inician y abandonan, las personas que siempre quieren arrancar pero no lo hacen, y están las que avanzan de manera imperfecta. Yo fui de las primeras dos personas, iniciaba muchas cosas y nunca las terminaba, o quería iniciar algo pero nunca lo hacía porque estaba esperando siempre el momento perfecto para ejecutarlo. El famoso algún día, ¿sí? Que es como un aniquilador de sueños. Nosotros vivíamos en Estados Unidos y en el colegio pues a veces me decían: ay, tú eres la mamá de Sue. Entonces yo decía, yo me asustaba, yo decía, ay, sí, ¿por qué? Entonces decía, no, pues fue una niña muy inteligente, es una niña muy juiciosa, y yo era muy feliz. Yo decía, ay, no, pues gracias, Dios mío. Porque pues como ella ha sido tan inquieta, ella ha sido una niña muy inquieta, una niña que le gusta leer mucho, una niña que le gusta tener muchos amigos, una niña que es amante del deporte. Sue de pequeña siempre fue supremamente inquieta, activa, quería estar montada en todo lado, no le tenía miedo a nada. Entonces, asimismo, cuando fue creciendo, pues su falta de temor a las cosas pues le permitieron involucrarse en muchas cosas, ¿no? Cuando mi hija comenzó su carrera en la adicción de las drogas y el alcohol, ella comenzó a los 14 años, pero yo me enteré ya a los 17 años. Porque yo veía a mi niña pues tan linda en Estados Unidos, que tan la mejor estudiante, que la mejor deportista, que todas las amigas la querían. Y yo pues ya verla en otro estado para mí fue algo muy doloroso. Hace más de 10 años tuve un logro súper poderoso y fue lo que dividió mi vida, partió mi vida en dos. Y es en el momento en que decido empezar un proceso de estar limpia. Recuerdo que fue un día que llegué a grupo y me senté ya después de un año de muchos intentos de parar de consumir. Ese día se me dio el don de la sobriedad, me arrodillé, oré y dije, por favor, si algo existe por allá, dame por favor la oportunidad de poder hacer las cosas diferente y de poder estar sobria. En ese momento empecé a conocer un yo en mi interior, que es lo que me ha llevado hasta el día de hoy lograr cosas poderosas. Inicié mi carrera en las adicciones cuando tenía aproximadamente 14 años. Me fumaba entre 20 y 40 cigarrillos al día. Podía consumir cocaína 3 días seguidos, desayunar con vodka. Tenía una fuerte compulsión por las sustancias desde muy corta edad. Y la verdad es que durante todos estos años en que estuve consumiendo, las posibilidades de volver a ser atleta eran mínimas, eran muy pocas. Yo veía el futuro de Sue poco esperanzador, ¿no? Porque no se veía ningún viso de que ella quisiera hacer otra cosa diferente a lo que practicaba en ese momento. Rumba, digamos que ocio, no había nada que realmente pudiéramos percibir que quisiera hacer un cambio en ella. Sue siempre fue muy deportista. Esa era la única razón que nosotros decíamos o sea, que admirábamos mucho de ella y que le daba tanta fortaleza, porque ella practicó taekwondo en Estados Unidos, llegó a Colombia y digamos que llegó con ese hábito importante. Ese hábito no, sino como con esa disciplina, ¿no? Durante todo este proceso en el que arranqué a estar limpia y a empezar a darme una nueva oportunidad de hacer las cosas, surgió algo muy, muy bonito y es una pequeña idea, ¿sí?
Y es una pequeña idea de llegar a creer que algo puede volver a pasar o que algo podría llegar a ser como fue antes. Y eso fue como el recuerdo de yo ser deportista. Una de las cosas que a mí más me dolían, digamos, cuando estaba como en este proceso de estar limpia, era ver a los atletas. Óscar Muñoz, medalla de bronce en el taekwondo. Y me acuerdo que vi a un tipo taekwondista que se ganó una medalla de bronce. Y cuando yo vi eso, yo dije, pues pucha, yo tenía mucho futuro en eso y pude haber estado ahí. Y ahí dije, voy a dejar de fumar, ¿sí? Yo no sé cuándo voy a volver a ser atleta, pero voy a dejar de fumar. Siete años después, me di la oportunidad de arrancar a volver a hacer deporte de nuevo, con todos los miedos y todas las inseguridades posibles. Yo era entrenadora de un box de CrossFit y ella llegó a entrenar CrossFit. Y le habían hablado del CrossFit un par de veces, entonces llegó muy tímida. Pero me di cuenta del poder que tenía ella y especialmente del poder mental que tenía ella. ¡Bravo! ¡Suele bravo! Dale, amiga, con toda. Ahí viene el tema de las victorias. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos buscando esas grandes victorias y no nos damos cuenta que son las pequeñas victorias diarias las que nos llevan a esas grandes victorias. Vicky, ¿cuánto hicimos? 30. Y todas las victorias están compuestas de tres elementos muy importantes. La primera, avanzar de manera imperfecta. Porque si esperamos hasta que sea perfecto, no vamos a lograrlo. El segundo elemento, que es súper importante, abrazar los errores. Porque en todo intento vamos a cometer errores, pero los errores son los maestros más poderosos que nos llevan a observar las situaciones y decir, venga, ¿en qué fallé y qué puedo mejorar a través de esto? Y eso me ayuda a estar mucho más cerca de mi objetivo. El tercer elemento importantísimo, 1% mejor cada día. 1%. Es 1% mejor que ayer. No tengo que ser el 200%, no, sino con que 1% sea mejor que ayer, al final del año soy 365% mejor. Tengo un objetivo en la mira y es correr 150 kilómetros en menos de 32 horas en plena pandemia mundial. ¿Por qué hacer esto en un contexto tan complejo? Estamos en plena pandemia mundial. Pero yo me he dado cuenta de algo y es que el mejor mensaje es el ejemplo. Y a través de este reto que estoy haciendo es poder mostrarle también a las personas que pueden cumplir sus sueños incluso en los contextos más complejos. Los estoicos dicen algo muy sabio y dice que el que siempre hace lo mismo, el que nunca se arriesga, el que siempre está apuntándole a lo fácil, nunca mejora. Entonces, por esa razón, me gusta como retarme de esta manera para ver en situaciones tan complejas de qué está hecho mi carácter, de qué está hecho mi mentalidad y hasta dónde están esos límites para conocerlos y saber, ahí estás tú, te voy a vencer con toda. Eran las 8 de la mañana y el objetivo era correr 1 hora y descansar 1 hora. Esto lo íbamos a hacer 15 veces. Pues el equivalente serían los 150 kilómetros. Cuando hago ese tipo de cosas, me gusta mucho porque yo no soy la que lo logra, sino es mi alter ego el que activo para que logre ese tipo de objetivos. Un alter ego es un personaje que tú creas con características muy específicas. Pueden ser de superhéroes, de animales, de personas que conozcas. Y agregas todo eso, pin, 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 y haces como un menjurje y ¡trin! Creas un personaje. Y ese personaje es el que actúa en los momentos de impacto. Momentos de impacto son esos momentos cruciales en que de repente, si eres tímido o tienes inseguridades o tienes muy miedo, ese yo no lo sacas ahí, sino sacas a tu alter ego, el que está seguro, el que se siente imparable, ¿no? Y eso mismo hice durante esta carrera.
No sé, cuando corre ya es otra persona, es su alter ego, es otra chica, muy impulsiva, es fuego. Cuando Imparable se activa, yo lo activo a través de, hago 3 aplausos y ahí lo activo de una, pasa algo en mí y es que me convierto en otra persona. Mi mentalidad se vuelve resiliente, se vuelve enfocada, alcanza lo que quiere, sigue adelante. O sea, es como si todo mi cuerpo se transformara en otra cosa. Es algo increíble. La mente puede ser nuestra aliada más poderosa o puede ser nuestro verdugo más oscuro. Y es muy interesante porque dentro de estos espacios y en estos contextos en los que te estás llevando al límite, va a pasar muchas cosas. Entre ellas, va a venir una vocecita. Esa vocecita yo le tengo nombre, se llama Egolín. Y Egolín es el que no le gusta levantarse temprano, que es perezoso, que quiere postergar todo el tiempo, que no quiere cumplir nada. Y llega con esa vocecita como, no, mejor ríndete, no lo hagas más. Abandona. Y es como esa vocecita ahí bajita. Pero después llega esa otra voz más poderosa y me dice, ¿y qué pasa si lo puedes lograr? ¿Y qué pasa si continúas? ¿Y qué pasa si recuerdas todas las cosas que has logrado en tu vida y continúas y le sigues dando? Nosotros tenemos el poder más grande y es la capacidad de elegir a quién le vamos a dar energía. Si le damos energía a esa voz limitante o si le damos energía a esa voz poderosa. A mí me encanta cuando el Buda dice que nuestro enemigo más fuerte no es algo externo a nosotros. Nuestro enemigo más tenaz son nuestros propios pensamientos y el significado que le damos a las situaciones y a todo lo que nos pasa. Por eso es tan importante ser responsables de lo que pensamos y de empezar a mirar adentro y empezar a elegir pensamientos que nos empoderen, que nos lleven a accionar, que nos lleven a cumplir nuestros objetivos y quitarle poder a esos que siempre nos están invitando a postergar, a mantenernos en miedo y a amañarnos en el fracaso. En una de las carreras estaba con Alexandra y estamos las dos solas. Y fue súper emocional esa carrera porque en la conversación que teníamos, Alexandra me empezó a preguntar que por qué yo hacía esto. ¿Sí? Y ahí yo le di una de mis razones muy íntimas, ¿no? Y es que, pues, en este proceso que llevo limpia, he tenido muchos amigos que han fallecido. Y obvio, o sea, es fuerte, porque son seres divinos y con muchos talentos increíbles, y les ganó un pensamiento, sí, les ganó un pensamiento, y yo corría y lloraba y le contaba, le decía como, yo cada paso que doy los pienso y les digo como, pucha, lo que yo puedo hacer por ustedes es seguir acá, ¿sí? Seguir limpia, cumplir sueños, poder compartir a través de mi experiencia que se puede lograr las cosas, así vengas de un contexto súper oscuro. Sue tiene una capacidad para ver todo desde otro punto de vista impresionante. O sea, ella ha sido para mí como esa lucecita en el camino.
es inigualable. Yo la admiro muchísimo porque en mi vida me ha ayudado muchísimo como a ponerme en un lugar de objetividad como distinto, como de verlo todo desde el lugar más amoroso, más neutro, más donde todo es posible. La energía no se distingue, sino se transforma. La energía de Sue ha transformado y va a transformar a mucha gente durante muchísimo tiempo. Así ella no esté con nosotros. Eso es lo que siento de ella. Sue, acuérdate siempre de ese poder que tienes ahí adentro y del valor que tienes tú para lograr lo que te propongas en la vida. Acuérdate siempre de eso y sigue inspirándonos a todos como lo haces. Sue, yo definitivamente tengo que agradecerte por compartir tu experiencia con los demás, porque sé que el propósito es aportarle al otro. Te amo infinitamente. Cuando hablo de la herramienta de un yo a un nosotros, es esa fuerza de la unidad, es ese amor, es cuando hacemos las cosas más allá de nosotros mismos, es cuando nuestros propósitos no solamente se trata de yo, sino se trata de inspirar, de apostarle a la unidad. Y a mí de las cosas más bellas que me han enseñado, como todos estos procesos en los que he estado, es el poder de estar juntos, de que muchas mentes cuando van en un solo fin, cosas grandiosas pasan. Y yo soy la recopilación de miles de personas, de muchos libros que me he leído, y todo eso me ha llevado a lo que soy hoy. Yo recuerdo mucho que dentro de todos estos espacios y todas estas cosas que yo hago, hay frases que me marcan mucho. Por ejemplo, Vicky, cuando me corrí mi primera maratón, apenas llegué, me miró y yo estaba llorando porque no podía creer que había podido lograr algo así, y me dijo: Sue, viste, eres más fuerte de lo que te imaginas. O mi prima, cuando me dice que, Sue, en los contextos más jodidos es donde mejor te desempeñas. O mi madre, cuando me mira con esos ojos amorosos y me dice: amores, esa fortaleza que ves en las montañas es la fortaleza que está en ti. O mi papá, cuando lo veo que puede sentarse con una persona 12 horas a escucharles la historia de su vida, porque sirve un montón, y me dice: hija, cuando nada sirve, servir sirve, ¿sí? Y todas estas frases a mí me hacen lo que soy, ¿sí? Me llevan a mí a que en esos momentos que me siento triste, me siento sola, me siento con angustia, con mucho miedo, me recuerda que no se trata de un yo. Me salgo de mí misma y recuerdo que somos unos otros. Y cuando recuerdo que somos unos otros, de repente recuerdo la fortaleza que hay en mí. Hay un discurso que me encanta de Nelson Mandela, que lo hizo en 1994, inspirado en uno de los poemas de Marianne Williamson. Y dice que en la medida en que nosotros más sacamos nuestra luz, eso inspira mucho más a las personas para que hagan lo mismo. Y también cuando nosotros enfrentamos nuestros miedos, inspiramos a los otros a que enfrenten también esos mismos miedos. Y eso sucede en la medida en que nosotros nos ponemos objetivos muy grandes. Al ponernos objetivos grandes, no se trata de que nos llenemos nuestros egos, sino que en la medida en que nosotros vamos avanzando en esos objetivos, inspiremos a los otros a que también lo hagan. Ahora, ¿qué sucede? Hay algo que me encanta de Grant Cardone, y es que él dice que cuando nos ponemos un objetivo muy grande, es mejor quedarnos cortos en ese objetivo grande que alcanzar pequeños objetivos. Y siento que esto también lo experimenté yo en mi reto. Yo me puse un reto de 150 kilómetros con entrenamiento de 3 meses en plena pandemia. O sea, solo tenía como una pesa rusa para entrenar en mi casa. Y bajo todas estas adversidades
igual dije, quiero ir por esos 150 y completé 86.70 kilómetros, lo cual me parece increíble y me emociona mucho porque son 2 maratones, son más de 2 maratones en un día, en un tiempo en que yo jamás había hecho, o sea, hice cosas que jamás había hecho dentro de este reto y eso mismo fue lo que me llevó al ponerme algo tan grande, como retarme en muchos sentidos para poder lograr algo así. Así que es muy importante hacerlo, es perderle miedo a eso y darle con todo. Fluir, esa palabra me encanta. En la vida siempre tenemos 2 opciones, o nos resistimos a lo que es o fluimos con lo que viene. Y fluir está muy ligado a la aceptación radical, a aceptar lo que es, pero muchas veces podemos llegar a confundir la aceptación con la resignación. Cuando nos resignamos es cuando no comprendemos la situación y simplemente la evadimos y como pero cuando aceptamos comprendemos por qué llegó esa situación a nuestra vida, por qué atraemos esa situación hacia nuestra vida, por qué estamos viviendo esto. Y una vez que llegamos a esos puntos de comprensión, aceptamos. Y para mí el mejor indicador de aceptación es la paz mental. Cuando yo siento paz mental es porque acepté. Cuando estoy resistiéndome es porque estoy peleando, pataleando, sufriendo y controlando. Este reto me ha enseñado mucho a fluir, a aceptar lo que es, porque en cierto punto yo suelo ser un poco psicorrígida con los números y yo decía, pero ¿por qué no fueron 90 cerrados o 100 cerrados, 86.70? ¿Sí? Son pequeñas cositas que están en la superficie, pero claro, todo eso trae algo mucho más de fondo y esto me enseñó que está perfecto, abraza esos 86.70 con toda. Es también descubrir todo lo que pasó para yo llegar a esos 86.70, aceptar ese resultado desde la comprensión. Y cuando comprendo que toda la persona en que yo me convertí para lograr eso, sentí un orgullo increíble por mi proceso, sentí un orgullo increíble por todo lo que surgió a través de esto. Este objetivo me convirtió en una persona mucho más disciplinada, en abrazar el entrenar conmigo misma, el apostarle a sueños en medio del caos, el poder apoyar un proceso súper bonito, un proyecto súper bonito que es un club de atletismo de niños que estamos haciendo con todo este proyecto. Es saber que parar no significa fracasar, y que muchas veces una pausa hace parte del avanzar. Y, o sea, qué regalazo. Pero yo solo puedo ver este tipo de aprendizajes cuando me dejo fluir. Porque cuando me aferro a un resultado específico y me aferro a solo un punto de vista, no logro ver todos los tesoros que hay alrededor. Y eso mismo pasa en la vida. Cuando fluimos podemos ver todo el paisaje, pero cuando nos aferramos nos quedamos viendo solo la piedra y nos perdemos todo el lago. Se vienen cosas muy bonitas y lo mejor de todo es que este proceso y esta carrera y este reto aún no ha terminado.